Creo que todos tenemos o hemos tenido en algún momento miedo a equivocarnos, ya sea en una prueba, en un examen, en una entrevista de trabajo, en el inicio de un negocio, cuando vamos a presentar algo. Pero también ocurre con la fe, porque muchos tienen miedo de fallar ante Dios. Quizás haya muchos que están estancados, enfrentando el dilema de que si lo que están pensando hacer es cuestión de fe, o si es un acto de egoísmo o de ideas propias, pero que está alejado tal vez de la voluntad de Dios, porque los que aman al Señor buscan estar siempre bajo su voluntad. Y errar no es fallar. Es simplemente el primer paso para levantarse y para volver a intentarlo. La realidad es que los grandes logros de la historia han sido precedidos de hombres y mujeres que al principio fallaron, pero decidieron seguir intentando. Ahora, si nosotros lo podemos hacer esto en el plano natural, en el día a día, ¿por qué no lo podemos hacer también con Dios? Yo no estoy haciendo acá referencia a pecar deliberadamente, ni tampoco a ir en contra de la palabra de Dios, y verlo como si esto fuera un error. Lo que quiero decir es que el Señor nos va a dar la mano cuando fallemos en el intento de hacer las cosas por fe. La realidad es que si actúas según la palabra, con un corazón sincero y permaneces firme en tu fe, Jesús nunca te va a defraudar, sin importar cuántos errores vos puedas cometer. No importa. Y vos sabés que la palabra del Señor nos hace referencia de esto. Y vos vas a decir, ¿dónde? Bueno, mira, la palabra del Señor, la maravillosa palabra de Dios, nos habla de esto. Cuenta sobre una noche en que Pedro salió de la barca en medio del agua a caminar sobre el agua. Y si nosotros vemos Mateo capítulo 14, los versículos 28 y 29, la palabra del Señor nos dice algo que dice más o menos así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo te hago una simple pregunta. ¿Alguna vez reflexionaste en esto? ¿En qué? Yo te voy a decir algo. Pedro no había estado orando antes de hacer esto. Él actuó por fe creyendo en el Señor. Vos fijate la situación, aparece Jesús, pensaban que era un fantasma, de repente lo sorprende todo esto. Y él actuó con fe, creyendo en el Señor, porque solo le pidió que le permitiese ir hacia él. Y la respuesta de Jesús fue, ven. Y fue así como Pedro dio un salto de fe y empezó a caminar sobre el agua. También sabemos que en el momento que Pedro dudó, se empezó a hundir. Y fue en ese momento que la mano del Señor lo rescató. Aquí podemos concluir lo siguiente nosotros. Pedro decidió creerle al Señor y se lanzó.
porque en su fe estaba a caminar con la bendición y el favor de Jesús. Pedro pudo haberse quedado en el barco y pudo haber esperado, pero lo que quiso fue dar un paso de fe. Y la pregunta es, si vos fueras Pedro, ¿qué hubieras hecho? La situación es igual hoy en día. Podés tomar riesgos y caminar por fe, creyendo que Él va a salir con vos y te va a recoger, tal y como lo hizo con Pedro. Si vos fallás, si tu fe falla y comenzás a hundirte, el Señor va a estirar su mano. Escucha esto. Es mejor arriesgarse en fe que quedarse estancado en el barco de la incredulidad. No dejes que el miedo te impida dar un paso de fe, especialmente en estos tiempos en los que muchos están viviendo con incertidumbre, con miedos y con necesidades. Da un paso de fe. Acordate, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Da un paso de fe. Permitime hacer una oración. Señor, hoy decido tomar el timón de la fe en mi vida. Creo, Señor, que cuento con tu favor y con tu gracia para avanzar. Renuncio al temor que me impide dar ese salto de fe, ese salto del barco de mis dudas, y avanzo caminando sobre las aguas de la fe, con la certeza de que tú me rescatarás, Señor. Señor, hoy imitaré a Pedro diciendo: si tú estás conmigo, daré los pasos de fe para superar cualquier obstáculo de mi vida. Esto lo creo y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Abandona el barco de la incredulidad. No dejes que el miedo te impida dar ese paso de fe. Caminá sobre el problema, caminá sobre las aguas. Jesús te está esperando. Que Dios te bendiga.